Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo cordialmente en el nombre poderoso del Señor. Estoy aquí para hacerte una cordial invitación a que tú puedas ser parte del estudio de la palabra de Dios, en esta ocasión del libro Apocalipsis, con el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué es tan importante estudiar este tema? Porque este nos muestra el último estado de la iglesia antes de que venga el Señor por su iglesia. Así que, como siempre hacemos en este canal, vamos a hacer una pequeña presentación y luego nos vamos directamente al tema. Muy bien, aquí vamos a comenzar el estudio del mensaje a la iglesia de la Odisea, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 14 al verso 22. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto bíblico y lo vamos a hacer en el nombre poderoso del Señor. Primero vamos a leer del verso 14 al verso 18. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora vamos a leer del verso 19 al verso 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien, la carta a la iglesia de la Odisea es una de las 7 cartas a las 7 iglesias del Asia Menor. Y cada carta contiene exhortaciones, advertencias, recriminaciones o reconocimientos que pueden y deben aplicarse a la iglesia de todos los tiempos hasta el día de hoy. Dichas iglesias representan 7 condiciones que han existido simultáneamente en cada siglo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. La carta a la iglesia de la Odisea es la última carta a la última iglesia, razón por la cual muchos teólogos y comentaristas bíblicos creen que esta representa el último estado de la iglesia antes del rapto o arrebatamiento de la iglesia, que iniciará a la gran tribulación sobre este mundo. Para muchos comentaristas bíblicos, predicadores, esta iglesia representa la iglesia moderna, con muchos otros mal calificativos, como la iglesia tibia, la iglesia detestable. El mensaje dirigido a esta iglesia presenta las escenas finales del tiempo de gracia. Es la última etapa de la iglesia. El mensaje del Señor a la Odisea es una queja, pero una queja amorosa, a una iglesia que ayer caminó con el Señor, pero que hoy se ha alejado de Él. En cuanto a la ciudad, tenemos que decir que la ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II, quien le puso el nombre debido al nombre que tenía su esposa. Este era un nombre común entre las mujeres de aquel entonces. La Odisea era la ciudad más opulenta de las 7 iglesias que había en Asia Menor. Se le conocía por su industria, por su lana, por la escuela de medicina que producía colirio para los ojos. Pero la ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua. Cuando se construyó el acueducto para transportar agua a la ciudad desde manantiales de agua caliente, el agua que llegaba a la ciudad no estaba ni caliente ni fría, solamente tibia. Y la iglesia había llegado a ser tan tibia y sabría como el agua tibia que llegaba a la ciudad. Y así comenzamos a ver la característica de esta iglesia tibia. Y comenzamos a ver el mensaje.
Lo primero que dice el texto bíblico dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto se refiere al pastor, al anciano, al encargado de la iglesia de la Odisea. Es decir, este es un mensaje para todo pastor, pastora, para todo ministro del Señor, para todo líder del Señor, para todo hermano, hermana de la iglesia del Señor, para todo pasillero, para todo corista, salmista, portero, para hermano anciano, hermano joven, para todo. Entonces, la iglesia se cree que fue establecida por la predicación de Epafras o de algún otro discípulo del apóstol Pablo, especialmente cuando él estuvo en la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo le escribió una carta que se extravió, que según nos habla la epístola a los Colosenses en el capítulo 4, en el verso 16, y que se debía leer también en la iglesia de Colosa, y la que se escribió a los Colosenses debía ser leída en la Odisea. Cuando nosotros vemos el nombre de la Odisea, ese nombre significa el juicio del pueblo, o el gobierno del pueblo, o el pueblo manda. Y sugiere una iglesia democrática, no teocrática. Sugiere una iglesia que no sigue a sus líderes espirituales, que no sigue a sus pastores, a sus ministros, ni sigue tampoco la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, si hay alguien que dice que obedece a Dios y no obedece a su pastor, bueno, no creo que si no obedece a alguien visible, obedezca a alguien invisible. Nosotros vemos que la teocracia, que es el gobierno absoluto de Dios, vemos que la teocracia es de Dios y la democracia no. Y la democracia lamentablemente ha entrado mucho dentro de la iglesia. Y esta iglesia estaba dirigida por sus propias ideas y no por la idea de Dios. Entonces, cuando un pueblo no reconoce la autoridad delegada por el Señor, esa iglesia está en desobediencia. Lamentablemente hoy día, como ese tiempo, hay muchos miembros de la iglesia que se mandan solos o que no respetan o no responden a ningún pastor o a ninguna autoridad establecida. Esta era una iglesia gobernada por la mayoría. Recordemos que la Biblia nos enseña que fue la mayoría que hizo un becerro de oro. Fue la mayoría la que no entró en la tierra prometida. Fue la mayoría la que crucificó a Jesús. Por esta razón, en ese tiempo y en este tiempo, Dios está levantando minorías. La Odisea vivía bajo la ley del pueblo. La pregunta es, ¿cuál es la ley del pueblo? La ley del pueblo es, yo hago eso porque todos lo hacen. Entonces, un cristiano tibio es aquel que vive bajo la ley del pueblo, o bajo su propia ley, o bajo su propio estilo de cristianismo, bajo su propio criterio de cómo debe ser el cristianismo, o la ley del yo considero, o a mí me parece, o así pienso yo. La iglesia de la Odisea estaba libre de problemas, libre de persecuciones, tenía una vida buena, sin peligros relacionados con predicar el evangelio, ni tampoco se había visto envuelta por los estragos provocados por los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Era una iglesia acomodada en lo material, que disfrutaba de la riqueza de la ciudad. Nosotros vemos que en el mensaje a la iglesia de la Odisea, nuestro Señor Jesucristo no pronunció ni una palabra de alabanza o de consideración hacia esta iglesia. ¿Por qué? Porque en su obra no había nada digno de destacar o de alabar. Y como ocurre en las 6 cartas anteriores, el Señor comienza presentándose con sus títulos que revelan su carácter y sus atributos. Y vemos en el verso 14 que el Señor usa 3 títulos. Cuando dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, el amén es una palabra hebrea que significa así es, ciertamente, o en verdad, o así sea. Entonces, el amén se trata de una palabra muy usada y muy familiar para quienes adoraban al Dios de la Escritura desde tiempos muy antiguos. Yo no sé si usted sabe o ha leído, pero los 4 evangelios terminan con la palabra amén. Lo mismo ocurre con muchos salmos que para finalizar utilizan esa palabra, y lo mismo ocurre con el libro Apocalipsis. También termina con la palabra amén. Entonces, Cristo es el amén
a sus propias promesas. Cristo es la confirmación, la seguridad, la garantía de que podemos confiar en lo que Él dice. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces se trata de un Dios absolutamente veraz y confiable, en cuyo nombre los juramentos y las bendiciones se cumplen sin sombra de duda. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió amén y alabó al Señor. De esa manera vemos que en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 19 y 20, el apóstol Pablo nos afirma que Cristo es el sí y el amén de Dios, porque en Él se hacen definitivamente firmes todas las promesas divinas. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cristo, pues, es el garante de la verdad divina en su lealtad de único mediador entre Dios y los hombres, por lo que resulta el soporte firme, inconmovible en una ciudad sacudida varias veces por varios terremotos y cuya iglesia se hallaba lejos de la firmeza que el Señor tiene derecho a esperar de ella. El que habla la Odisea y el que nos habla a cada uno de nosotros es el amén, es el Dios de la verdad, es el garante de todas las promesas divinas. Él es alguien definido, por eso todas las promesas en Dios son sí y amén. Él es el que le dice a esta iglesia y a todo creyente que se defina, porque esta iglesia no era fría ni caliente, por cuanto es tibia, Dios la iba a vomitar de su boca. Bueno, el COVID-19, esta pandemia, ¿no es cierto?, de coronavirus, se hizo muy famosa por un murciélago que dice que allá en China comieron de este animalito. Y la historia nos dice que había un murciélago que cuando volaba y llegaba a lugares altos, a sus compañeros al lado, los otros le miraban la cara y le decían: tú tienes cara de ratón, tú no perteneces a este lugar. Así que se iba este murciélago, se bajaba al nivel de la tierra y los que estaban ahí a nivel de la tierra lo veían y le miraban las alas y le decían: tú no perteneces a este lugar porque tú tienes aspecto de pájaro. Entonces, pobre animalito, pobre murciélago, no hallaba dónde ir. ¿Cuál es la enseñanza? Como cristianos debemos definirnos a estar en la luz o a estar en las tinieblas. Porque muchos a veces están como en la mitad. Son santitos las congregaciones y son diablitos afuera en el mundo. Entonces, lo dicho sobre el Señor contrasta con la ambigüedad, la indefinición de la congregación de la Odisea, donde el Señor es firme, ellos eran indeterminados. Donde el Señor es confiable, ellos no eran de fiar. Donde el Señor cumple y da certeza, ellos eran ambiguos e indefinidos. Donde el Señor es veraz, la palabra de ellos no tenía peso ni valor y ni siquiera tenía un significado claro. Por eso la iglesia de la Odisea es una iglesia humanista y legalista. La Odisea representa por eso la iglesia del tiempo del fin. Por otro lado, sabemos que está la iglesia poderosa, la iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso la pregunta es, hoy día, ¿a qué clase de iglesia perteneces tú? Amén, gloria al Señor. Entonces, nosotros vemos que en Apocalipsis capítulo 3, específicamente en el verso 15, el Señor dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y luego dice: ojalá fuese frío o caliente. Y es el Señor que está hablando cuando Él dice: ojalá fuese frío. Entonces aquí vemos la omnisciencia del Cristo de gloria. Él lo sabe todo. Todas nuestras obras están desnudas ante Él. Nada escapa al escrutinio de Dios. Él no necesita que nadie le vaya a contar las cosas que pasan en su iglesia en oración. Él lo sabe todo. La iglesia de Sardi era una iglesia fría como el hielo, una iglesia muerta, tan fría como la misma muerte. La iglesia de Filadelfia era una iglesia ardiente, viva, vital, pero aquí en la Odisea nos encontramos con una iglesia que no era fría ni caliente, solamente era tibia. El mayor pecado de la iglesia de la Odisea era su tibieza. Lo tibio es una condición que viene al mezclar lo caliente y lo frío. Esta era una iglesia con verdad mezclada con error.
Eran creyentes insípidos, sin sabor, sin compromiso, sin determinación, con los brazos caídos, con la mirada perdida, con la vida perdida, no por cansancio, sino por desinterés, por apatía, por flojera, por dejación. Para ellos le daba igual ser frío o caliente. Daba lo mismo congregarse o no, daba lo mismo vivir por Cristo o no, le daba lo mismo servir o no. Entonces no eran ni decididamente falsos, ni tampoco decididamente celosos de la verdad, ni decididamente consagrados, ni decididamente entregados completamente al mundo ni al Señor. Solamente eran tibios, solamente eran moderados. Como decimos en Chile, no eran chicha ni limonada. Entonces los creyentes en la Odisea eran como el agua de su ciudad, tibia y repulsiva. El agua tibia es muy desagradable al beberla, especialmente cuando se tiene harta sed. El agua tibia producía un efecto nauseabundo en quienes la bebían. Y esto contrastaba con la situación de Colosa, donde el agua era fría, refrescante y limpia. Entonces la iglesia se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable y repugnante. Imagínense que llegaba alguien con mucha sed de Dios, con ganas de beber del Evangelio, y llegaba a esta iglesia y salía con náuseas. Y esto significa que no siempre fueron así, ya que se mencionan varias veces la epístola a los colosenses. Hasta se celebró en la Odisea en el año 361 después de Cristo un concilio de la Iglesia Católica Romana, y después esta iglesia menguó. Entonces Dios desea que hagamos una decisión por Él. La decisión en cuanto a nuestra devoción, en cuanto a nuestra sumisión a Él, porque nosotros vemos que era repugnante al Señor. Entonces los creyentes que no adoptan una posición firme, la indiferencia lo había conducido a la pereza, a la flojera. Al dejar de hacer algo por Cristo, la iglesia se había endurecido y estaba satisfecha de sí misma. Así que no se conforme con seguir a Dios a media. Permita hoy día que Cristo con su palabra avive su vida, avive su fe y usted póngala en acción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver algunos conceptos de lo que significa frío o caliente según la Biblia. Bueno, frío desde el punto de vista negativo es aquel que no tiene ninguna cobertura espiritual que lo guíe, que lo sustente. Y esto se da por dos razones, bien por ignorancia o bien por rebeldía, al no querer estar bajo ninguna autoridad delegada por Dios. Por eso Job en el capítulo 24, en el verso 7, en la nueva versión internacional o NBI, dice, pasan la noche desnudos, sin ropa, y no tienen cobertura contra el frío. Entonces, estas son personas que no están bajo la autoridad de ningún pastor. Pero lo que tenemos que decir, sí, que en el caso de los fríos, esos que son más helados que el hielo, son más rápidos muchas veces para reconocer su necesidad. Había un joven que estaba dando sus primeros pasos en el Evangelio, andaba entregando tratados. Llegó a una parte de la ciudad muy rica, muy cómoda, y lo atendió una señora muy elegante, muy distinguida. Y le dijo, yo soy cristiano, ando repartiendo tratados de la palabra del Señor. Y le dijo la anciana ahí, le dijo, ¿sabe? Vaya con esas cosas a las prostitutas, a los borrachos, a los drogadictos. Ellos necesitan, no yo soy una señora de opulencia, de muchos bienes, no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Y aquel joven la quedó mirando y le empezó a explicar que ella estaba peor que ellos, que los drogadictos, que la prostituta, que el alcohólico. Y ella quedó pálida cuando escuchó eso. Le dijo, pero ¿cómo usted, joven, me pretende decir eso, que yo voy a estar peor que ellos? Y aquel joven, aunque estaba dando sus primeros pasos en el Evangelio, le dijo, sí, usted está peor que ellos, porque el drogadicto, el alcohólico, la prostituta sabe que está mal y sabe que necesita de Dios. En cambio, usted cree que está bien, pero está mal. Así que usted está peor que ellos. Amén. Entonces, cuando vemos el concepto de tibio, el calificativo sugiere que hubo un tiempo en que estos creyentes eran fervientes, pero ahora se habían enfriado. Tibio es algo inadecuado, algo ineficaz. Cuando vemos la definición, en este caso, que tiene la Biblia, cuando habla que no eres frío, ojalá fuese frío, por cuanto eres tibio,
y no frío ni caliente. Caliente es alguien ardiente en su caminar, que es definido en su identidad como hijo de Dios. Es alguien que la Biblia lo describe como aquel que constantemente, escúcheme bien, no está en el patio, en el atrio, ni siquiera en el lugar santo, sino que está en el lugar santísimo, viviendo permanentemente en la presencia de Dios. Es aquel cristiano, aquel creyente que siempre está en la búsqueda de la presencia de Dios y en la comunión con sus hermanos. ¿Cuántos de esos hay aquí, de esos que están escuchando este mensaje? Entonces la tibieza viene cuando no nos definimos a estar en la luz o a estar en el mundo. Es como esa cebra que tenía ese problema que no sabía si era con rayas negras o rayas blancas o con rayas blancas con rayas negras. Entonces aquel que es indeciso, aquel que es de doble ánimo, no permanece en los caminos de Dios y es inconstante en todo lo que emprende. Tenemos que saber que el señuelo del diablo son los cristianos tibios. Entonces, si tú vas a servir a Dios, sírvele de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, porque Dios es Dios de vivo y no de muerto. ¿Cuántos dicen amén? Mire los cantantes del mundo cuando cantan, cantan intrigas, mentiras, falsedades, pero cuando cantan, transpiran, lloran, se tiran al suelo. En cambio, nosotros cuando cantamos, ¿cómo cantamos? Cantamos alabanza a Dios, a veces hasta bostezando. Entonces, una iglesia tibia, una iglesia indefinida, una iglesia ambigua, es una iglesia repulsiva para el Señor. Es una congregación que Él vomita de su boca. Es una congregación que Él no puede tragar, no puede digerir y que solamente sirve para ser vomitada, escupida. Lamentablemente, en nuestro día abundan los laodicenses. ¿Cuántos se acuerdan de Pablo y Sila cuando cantaban en la cárcel con la espalda hecha a pedazos, con los pies en el cepo? Y ellos cantaron y como que le dijeron otras palabras a todos los otros presos que estaban en la cárcel: escuchen al Cristo de gloria dentro de nuestras vidas, en medio de nuestros problemas, en medio de circunstancias adversas. Si no eres un cristiano ardiente, ferviente, no sirve para ir al cielo, porque delante del trono de Dios hay una adoración ardiente, una adoración de fuego. No se puede pretender presentar un servicio apagado, tibio, a un Dios de fuego, a un Dios ardiente. Si vas a ser un cristiano tibio, la gente dice: mejor me quedo como estoy. Por eso tú tienes que darte cuenta que muchas veces, ¿cómo esperamos nosotros que el pecador llore si nosotros nunca lloramos en la presencia de Dios? ¿Cómo esperamos que la gente se quebrante delante de la presencia de Dios si nosotros nunca nos quebrantamos? ¿Cómo esperamos que la gente cambie si nosotros no cambiamos? El primer paso para vencer la tibieza es acercarnos a Dios, y Él, después de limpiarnos, de esta forma se acercará a nosotros y purificará nuestro corazón y nuestras vidas por medio de su palabra, tal como dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Nosotros vemos que esta iglesia cómoda y tibia ni amaba ni odiaba. No se apasionaba por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Eran indiferentes. En Éfeso, por ejemplo, ellos odiaban la falsa doctrina, pero no amaban. Mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Y en la Odisea, ni amaban ni odiaban. Por eso debemos definirnos, porque el que no está con Cristo, contra Él es, y ninguno puede servir a dos señores al mismo tiempo. Hay que definirse, servir a Dios o al mundo. Porque el Señor lo dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y hay cristianos que no se saben lo que son. Y Dios por eso dice: ojalá fuese frío o caliente, pero eran tibios. Estás al lado de un tibio y no sabes qué es, pero el ardiente en el espíritu no tiene otro tema que no sea Cristo Jesús. Y va a comprar dulce y habla de lo dulce que es Jesús. Y va a comprar pan y habla del pan espiritual. Y va a comprar leche y habla de la leche espiritual. Por eso nosotros debemos tratar de entender un poco el tema. Nosotros vemos que el texto bíblico nos dice en el original, como otras versiones también lo dicen, en Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca.
estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y esta acción sugiere rechazo con disgusto extremo. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino y rápido, la amenaza de Dios se iba a cumplir inmediatamente. La iglesia en la Odisea hacía enfermar al Señor. Su tibieza era insoportable. Y podemos pensar en lo que sería beber agua tibia en pleno verano con mucha calor. Entonces esta acción sugiere rechazo y disgusto. El Señor no tolera la tibieza. Físicamente, aquello que se vomita es un desecho que nunca llegó a ser parte del cuerpo. De la misma forma lo espiritual. Aquellos que el Señor llegue a vomitar nunca llegaron a integrarse en el cuerpo, en el pueblo, que es la iglesia del Señor, porque Dios los va a vomitar. Y escuche bien, nadie vuelve a comer lo que vomita, mucho menos el Señor, mucho menos Dios. Cuando alguien vomita algo, significa que estuvo adentro, pero fue repulsivo y por eso lo botó, lo escupió hacia afuera. Entonces nosotros vemos la tragedia que esta iglesia, que es rica y no sabe que es desventurada, pobre, miserable, ciega y desnuda. 5 calificativos, 5 mal calificativos. Qué terrible eso. Entonces, este es el cuadro de la iglesia moderna. Este es un cuadro de la iglesia del final. Este es un cuadro de la iglesia arrogante, apóstata de hoy, con todo su prestigio, con toda su riqueza, con todo su poder e influencia política, y mientras tanto, espiritualmente pobre. Algunos creyentes de ese tiempo, como de este tiempo, han suponido equivocadamente que la abundancia de bienes materiales es indicio o es sinónimo de bendición espiritual, pero no lo es. La ciudad de la Odisea era una ciudad rica y la iglesia también lo era. Y es probable que su lugar de reuniones, según muchos comentaristas bíblicos, fuera un edificio maravilloso en ese tiempo, con muchas comodidades. Eran ricos según las normas del mundo, pero según los valores celestiales estaban en condiciones lamentables, en bancarrota. Habían sido vencidos por el materialismo. Creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse, su corazón se había enfriado en su relación con el Señor. Entonces tenemos que entender que esta iglesia no siempre fue rica, porque el texto dice, me he enriquecido. Así dice el texto. Es como muchos que han llegado a los caminos del Señor desde lo más bajo y dicen, yo me lo gané todo con mucho esfuerzo, con mis propias fuerzas. Pero la pregunta es, ¿quién te dio la fuerza? Algunos dicen a duras penas, lustrando zapatos, haciendo aseo las casas, cargando sacos. Y la verdad es que muchos llegaron así. Y en la pobreza eran muy fieles para servir al Señor. En la extrema pobreza, la estrechez, a las 5 de la mañana orando, no se perdían culto, no llegaban atrasados, eran sumisos, eran humildes. Y el día que empezaron a recibir la bendición, se colocaban altivos, indiferentes. Antes decía, cuente conmigo para lo que sea, pastor, para lo que usted necesite, pero después le decían, usted sabe, pastor, el negocio, el trabajo, usted sabe cómo son estas cosas. Entonces, la Biblia, cuando habla del dinero, no dice que el dinero en sí sea malo, no, sino que lo que es malo es el amor al dinero. Entonces, esta iglesia llegó a amar más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Le hizo mal la mucha bendición, como el hijo pródigo, que cuando su padre le dio la herencia, lo despilfarró, lo malgastó y terminó peor, queriendo comer la comida de los cerdos y no se lo permitían, y llegó a tocar fondo, porque no estaba preparado para administrar bendición. Entonces Dios le dice a esta iglesia que no sabe. Y esto es terrible, que alguien no sepa que anda desnudo y que no se da cuenta, y eso es terrible, a menos que sea Adán, que andaba en el huerto y dijo, te escuché y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Bueno, Satanás había venido sobre su vida y le había enseñado eso. La desnudez desde la perspectiva divina es una vergüenza. Y aunque esta ciudad era famosa por su industria de lana, por lo que ellos podían cubrirse con costosas y bonitas vestiduras, el Señor le hace ver que ellos están desnudos espiritualmente, dejando al descubierto su vergüenza. Por eso Apocalipsis 16:15 dice, he aquí,
Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La riqueza, el lujo, la comodidad pueden convertir a las personas en confiadas y en satisfechas de sí mismos. Pero por mucho que usted tenga, no tiene nada si no posee una relación vital con Cristo. En vez de concentrarse en la comodidad y el lujo, busque su verdadera riqueza en Cristo Jesús. Y el Señor también describe a la iglesia como ciega y desnuda. Y esta descripción tuvo que pegarle muy fuerte a los creyentes de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque era algo que ellos querían tener. La Odisea era famosa por un colirio fabricado, el cual curaba la enfermedad de los ojos. Por lo tanto, la ceguera estaba lejos de ser una preocupación para ellos. Y tampoco querían estar desnudos, porque en esa ciudad, como les decía, se fabricaban vestimentas preciosas y bonitas. Pero así como estaban pobres espiritualmente, también estaban ciegos y desnudos espiritualmente. Eran ciegos porque no podían ver la realidad de Dios en el ámbito espiritual. Estaban desnudos espiritualmente porque estaban vestidos de obras propias, pero no de la justicia de Dios. Y aquí radicaba uno de sus más grandes problemas. Estaban ciegos. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima y al fin y al cabo solamente tenían dinero. Eran como pobres ricos. Espiritualmente estaban en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Y su falta de virtud se hacía evidente en la calle y así quedaban desnudos, quedando su pobreza espiritual expuesta a todo. Y para evitar eso, el Señor les aconsejó el mejor tesoro espiritual. Por eso les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ahora el Señor le hace una oferta de gracia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Entonces, este era un lenguaje que yo entendería muy bien porque era una ciudad mercantil, la ciudad de la Odisea. Sin embargo, el problema era que en realidad la iglesia está en bancarrota espiritual. La pregunta es, ¿cómo podrían comprar? Pero la oferta del Señor es la misma en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la Odisea y en este tiempo. Isaías 51:1 decía, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio. Esta es la única manera en que cualquiera de nosotros puede comprar de Dios, pero no comprar a Dios, porque Dios no se puede comprar. Pero para ello, el precio era que tendrían que abandonar su estado de orgullo, su estado de altivez, de arrogancia, de egocentrismo. Entonces, a cambio de eso, el Señor les prometía sus verdaderas riquezas, oro refinado en fuego, oro puro, sin mezcla de impureza. La Odisea era famosa por las ropas confeccionadas con lana negra que allí se producían. Pero en contraste con eso, el Señor le ofrece vestiduras blancas que hacen referencia a la justicia de Cristo, imputada, transferida al creyente. Para entrar a los cielos nos darán vestiduras blancas, y el que no tiene esas vestiduras no podrá entrar a ese precioso lugar. La Odisea era baluarte de una prestigiosa escuela de medicina para los ojos, destacándose en ese tiempo el médico Esculapio, quien es identificado por un símbolo de la medicina, esta varilla ahí con esta serpiente entrelazada con ramas, que se mantiene vigente en la medicina como símbolo hasta el día de hoy. Y la Odisea se enorgullecía de su ungüento precioso para los ojos que curaba y sanaba muchos problemas en la vista. Pero Cristo le dijo que compraran medicina de él para curar sus ojos, a fin de que pudieran ver la verdad. Porque Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, no cabe duda que es muy importante tener buena vista. Y hay personas que no solamente ven bien, sino que además tienen buen ojo, especialmente para los negocios. Pero de lo que se trata aquí, lo que en verdad es importante es que veamos bien
y lo sepamos apreciar en la belleza que hay en la persona de Cristo. Y este era el problema de la iglesia en la Odisea. Solamente tenían ojos para ver las cosas materiales. La buena vista espiritual viene a consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios. ¿Cuánto están haciendo eso? Porque es ella, a través de ella, que uno puede verse como Dios lo ve. Entonces Cristo le está mostrando a la iglesia de la Odisea cuáles son los verdaderos valores que no radican en los bienes materiales, sino en una buena relación con Dios. Sus posesiones y sus logros no tenían valor ante Él, comparados con el futuro eterno de gloria del reino de Cristo de nuestro Señor. Amén. Y luego unas palabras fuertes y maravillosas. Y Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces vemos, Él nos está enseñando. Él dice, nos está enseñando que el amor reprende y castiga para el bien del amado. Y luego le dice, arrepiéntete. Entonces estos cristianos estaban en peligro espiritual. Ya no eran agradables ante Dios. Dios le iba a rechazar completamente, le iba a vomitar de su boca. Y para ello tenían que cambiar de actitud, cambiar de forma de vivir. Tenían que dejar de ser tibio, sino ardiente, ya no ser arrogante o insolente, ni creerse autosuficiente. Tenían que cambiar su forma de pensar, su forma de vivir. Y a pesar que eran ya detestables para Dios, aún así, el Dios bueno aún les habla, esperando que ellos se arrepintieran. Entonces nosotros vemos que había algo errado en sus valores, en su vestidura, en su visión. Y si no se arrepentían, Él los castigaría, pero en amor. Dios castigaría a esta iglesia tibia, a menos que se apartara de su indiferencia y se volvieran a Él. Su propósito al disciplinar no es castigar, sino atraer a la gente hacia Él. Tal vez Dios lo discipline a usted para ayudarle a salir de su orgullo, de su indiferencia, pero lo hará porque Él lo ama. Usted puede evitar la disciplina de Dios buscándole más mediante la oración, el estudio de su palabra, mediante la adoración. Porque así como la chispa del amor puede volverse a encender en el matrimonio, en la pareja, de igual modo el Espíritu Santo puede reavivar nuestro fervor por Dios cuando le permitimos a Él obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Tal vez la iglesia de la Odisea no había ejercido la necesaria disciplina. Quizás el pastor de la iglesia, los líderes de la iglesia, los ministros de la iglesia no habían ejercido la disciplina, la corrección entre los miembros de la iglesia. Y por eso habían llegado hasta lamentable situación. Y usted tiene que saber que si una iglesia rehúsa ejercer la disciplina sobre el pecado, Dios mismo lo hará. Y este castigo es una manifestación del amor y de la misericordia divina. Entonces el primer paso, escuche bien, es escuchar la reprensión, y a veces fuerte y dura, tal como Dios lo está haciendo aquí. Y tenemos que escuchar la reprensión, porque algunos dicen, no escucho nada y me voy y da el portazo. Pero escuche el mensaje, por favor. Y luego el segundo paso es reconocer nuestro problema, reconocer nuestra indiferencia. Y recién después de eso nace el arrepentimiento y luego puede venir el crecimiento. Este castigo es una manifestación del amor y de la misericordia de Dios. Porque ya Proverbios 3:12 en el Antiguo Testamento, Dios decía, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y Hebreos 12 lo mismo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si Dios hoy día nos está hablando así, es porque nos ama y no quiere que nos perdamos la altivez, la arrogancia, la indiferencia. Y por eso le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Porque el mal fundamental de la iglesia de la Odisea era su tibieza, que se manifestaba en su ausencia de celo, de entusiasmo, en todo lo que hacían para el Señor. Por eso la exhortación del Señor es, sé pues celoso y arrepiéntete, porque solamente de esa manera iban a recuperar el fervor. Y eso les pasa mucho. A veces uno va de visita a una iglesia y el hermano dice, pastor, si usted me hubiera conocido 5 o 10 años atrás, hubiera visto como yo remolineaba, danzaba, hablaba en lengua, era puro fuego. Y ahora no, ahora no.
ahora puro humo, me quedo dormido en el culto. A veces me olvido que hay culto. Entonces por eso el Señor está hablando de esa manera. Y cuando nosotros seguimos avanzando nos encontramos con la promesa del Señor. Y dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces nosotros vemos el gran problema aquí. Cristo está fuera de la puerta, está fuera de la iglesia, está fuera de una iglesia tibia, arrogante, de una iglesia indefinida, de una iglesia que se acomodó, de una iglesia materialista, una iglesia que tenía poder, que tenía riqueza, que tenía influencia, pero no tiene a Cristo. Y qué trágico es que una iglesia llegue a ser tan mundana, tan tibia, tan arrogante, que el Señor tenga que salir afuera. Eran totalmente indiferentes al Señor. Lo dejaron fuera de sus planes, fuera de sus programas, fuera de sus corazones y fuera de sus vidas. Yo sé que a muchas personas le ha pasado que en una casa han tenido que irse de esa casa porque nunca le hablaron algo bueno, porque siempre no había una buena mirada. Y al final esa persona dijo, me voy de aquí. Pero esa persona a veces quiere volver y cuando vuelve y mete la llave en la chapa, se da cuenta que los que estaban adentro le cambiaron la chapa para que no entre. ¡Qué terrible! Cuando una persona, una vida, una iglesia hace eso. Se endurece completamente la palabra del Señor. Y es como una tapia, es como un hielo. La puerta es el corazón. Y Cristo va a entrar en él si nosotros le dejamos entrar. Hay muchas personas que si le hacen eso, se va de esa casa, quiere volver, mete la llave y si se da cuenta que le cambiaron la chapa, lo que hace dice, me busco otro lugar, de mejores lugares me han echado, en otro lugar me están esperando con los brazos abiertos, no vuelvo más. Si fuera humano, pero el Señor es divino, Él es el buen Dios y Él no hace eso. Aunque ellos tenían esa actitud, Él hace algo y Él lo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este texto ha sido muy mal interpretado, ha sido muy mal usado. Evangelistas lo usan en la calle, le predican con este texto al inconverso, pero este no es un texto para el converso, para el inconverso, este es un texto para el convertido, este es un texto para la iglesia, no para el inconverso. Y por eso dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque él no va a patear la puerta, él no va a entrar a la fuerza. Dice sí, porque el primer paso es escuchar su voz, escuchar el toque. Y abre la puerta. Y si lo invita a entrar, él va a entrar. Y cenaré con él y él conmigo. Entonces nosotros nos damos cuenta que la iglesia de la Odisea se sentía rica, satisfecha en sí misma, pero no contaba con la persona ni con la presencia del Señor. Y vemos a nuestro Señor incluso deseando venir a la iglesia de la Odisea y a la vida de toda persona, si tan solamente la persona abre su corazón. Él está llamando a la puerta del corazón de los creyentes. Y vemos que ellos estaban tan ocupados disfrutando de los placeres mundanos que ni se daban cuenta que Él estaba intentando entrar. Vemos aquí toda la paciencia, toda la insistencia de Dios de tratar de llegar a nosotros sin irrumpir ni entrar, sino llamando, tocando. Es decir, nos permite decidir si le entregamos o no nuestra vida completamente a Él. Y nosotros, cuando seguimos avanzando, nos damos cuenta de lo siguiente, porque sabemos que en cada iglesia hay un remanente de verdaderos creyentes. ¿Dónde están esos? Y estos creyentes son los vencedores.
Y nosotros vemos que el texto dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces nosotros vemos que Él no solamente los quería elevar de la pobreza a la riqueza, sino que también les quiere otorgar el rango de realeza, porque la expectativa es reinar con Cristo. Y es impresionante que todo lo que le promete es al que venciere, al que persevere hasta el final, al que guarde las obras y la palabra, incluso hasta la muerte. Y la clave es la fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos se acuerdan de Esteban? Su nombre significa corona. Lo estaban matando, lo estaban apedreando porque él predicaba el evangelio, y cuando estaba en el lecho de muerte dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y él vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, y no lo vio sentado, sino que Jesucristo se puso de pie para recibir a un campeón de la fe, a un vencedor llamado Esteban. Por eso Esteban se sentó en el trono con el Señor, porque la promesa es: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venza la tibieza, la indiferencia y el orgullo, al que se comprometa con el Señor y le recibe en su corazón, el Señor dejará que se siente en su trono con el Padre. Nosotros muchas veces, como iglesia, hemos subestimado la guerra contra el diablo. Cuando los soldados van a la guerra, la nación hace un llamado a la guerra, y el que no se presenta es considerado un traidor. Algunos vuelven heridos, otros vuelven lisiados, le falta un brazo, le falta un ojo. Otros no vuelven, otros vuelven muertos, pero a todos se les recibe como héroes. En la guerra hay mártires, en la guerra hay testigos. A veces pensamos que es más fácil ser masón, testigo de Jehová, mormón, que ser un cristiano de verdad. Dios tiene requisitos para sus discípulos: dejarlo todo y entregarlo todo. La pregunta que te quiero hacer: cuando tú fallas, cuando tú pecas, cuando te has alejado de Dios, ¿lo lamentas? ¿Lloras? ¿Te quebrantas? ¿Te afliges? ¿Te sientes mal? ¿O no te da nada? Nosotros tenemos que saber que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Y cuando se enfrenten ante Él, dice Apocalipsis 20:11, y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Eso es lo que Dios piensa de la tibieza de la iglesia, de la tibieza de los creyentes. El cielo y la tierra huyen de su presencia. Entonces, si la persona permanece en su tibieza, en su indiferencia, en su apatía, un día estará delante del gran trono blanco de Dios. Por eso Dios hoy día me envía a molestarte con este mensaje, para no dejarte dormir por varios días, para dejarte una espina clavada en el corazón. Entonces alguien puede pensar: Dios no nos va a mandar al infierno. El infierno no fue hecho para el hombre, sino para Satanás y sus demonios, y eso es verdad. Pero con tu tibieza estás diciendo: yo quiero ir a ese lugar. Y lo vas a hacer por tu propia voluntad, a causa de tu tibieza, a causa de tu indiferencia. Y en ese día habrá un ángel que preguntará: ¿por dónde comenzamos, Señor? Y Dios dirá: empecemos por los tibios. Aquello que le dio un pastor, aquello que le dio un predicador, aquello que le dio una Biblia, aquello que le dio una mamá, un papá cristiano, aquello que le di dones, aquello que le di talento, aquello que le di mi palabra, aquello que le predicaron. La historia nos cuenta que hubo un hombre que murió ante la impresión causada por la mirada de una reina humana. Dios aborrece la tibieza. Estas palabras fieles y verdaderas. Este es un desafío para todos aquellos que no están contentos con su vida. Este es un llamado para aquellos que quieren ser marcados por Dios, para que no se olviden nunca de Él. Fuego que quema toda tibieza. Limpia tus ojos hoy día con colirio. Derrámate delante del Señor. Hombres y mujeres con ojos húmedos. El amor nunca deja de ser, no se calcula. Dios es apasionado. Dios es intenso. Entrega hoy lo que nunca se ha entregado, o lo que no has entregado completamente al Señor. Ofrenda tu vida, ofrenda tu profesión, ofrenda tu trabajo, ofrenda tu hogar, ofrenda tu intelecto, ofrenda tu corazón. Y nosotros vemos, después de la promesa, vemos la importancia de la palabra de Dios para la iglesia. Porque al final dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al final de cada una de las cartas se exhorta a todos los creyentes a que escuchen y tomen en serio lo que el Señor le ha escrito y le ha hablado. El mensaje está dirigido a cada iglesia, a cada creyente, con advertencias y con principios para todo. Entonces, cada una de las iglesias recibieron estas cartas que eran diferentes una de la otra. Y la razón era porque cada una de ellas tenía una disposición diferente para escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, en el caso de la Odisea, la pregunta que queda en el aire es si había alguien que todavía estaba dispuesto a escuchar la voz del Señor. Por eso yo sé, como predicador, que es difícil predicar este tema y también es difícil escucharlo. Pero es palabra del Señor. Y 7 veces Cristo llama a las iglesias a oír lo que el Espíritu está diciendo. Porque Apocalipsis 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según su obra. Debemos guardar su palabra y no negar su nombre. Sin la palabra de Dios no hay vida, no hay esperanza para la iglesia. Quiero ir terminando con esto. La historia nos cuenta de una iglesia que comenzó en la pobreza, en la estrechez. Y ahí el pastorcito con sus hermanitos lograron juntar ofrendas, lograron comprar un sitio, un terreno y lograron edificar el templo anhelado. Y Dios, mediante la fidelidad de ellos, los comenzó a bendecir. Y ese día, muy contentos, muy alegres por el logro alcanzado, tomaron un acuerdo común de ponerle un letrero y en el letrero colocar un versículo bíblico. El versículo bíblico que decidieron colocar como letrero era: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso decía el letrero. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y se escuchaban los cultos, el avivamiento, la alabanza, la oración ferviente, las predicaciones tremendas. Y Dios los bendecía y los bendecía. Los que no tenían casa, después ya tenían casa. Los que llegaban a pie, ya después tenían auto. ¡Oh, qué tremenda bendición! Y con el tiempo una parra comenzó a crecer al lado de la puerta. Y poco a poco comenzó a tapar las palabras del versículo que era parte del letrero de la iglesia. Y la parra lo primero que cubrió fue la palabra crucificado. Y ellos no se dieron cuenta, porque ya no estaban pendientes de la iglesia ni del letrero, sino que ahora estaban pendientes de las casas, de los bienes que tenían, de los trabajos, de los negocios que tenían. Y curiosamente, se tapó esa palabra crucificado y quedó solamente nosotros predicamos a Cristo. Y curiosamente también la iglesia dejó de predicar la cruz de Cristo. Y la parra siguió creciendo y también ocultó la palabra Cristo. Y solamente quedó nosotros predicamos. Y esto guarda relación con lo que ocurría dentro de esta congregación, porque ellos dejaron de hablar de Cristo y se comenzaron a centrar y hablar de otro tipo de mensaje, según ellos, mensaje social y al gusto del cliente, así como un restaurante. Y finalmente la parra creció tanto hasta tapar la palabra predicamos. Y terminaron cambiando la predicación por otras actividades más entretenidas. Y lo único que quedó fue la palabra nosotros. Y lamentablemente Cristo ya no estaba allí, solamente estaban ellos. Muy parecido a como lamentablemente muchos pastores han llegado a decir: esta iglesia es mía y aquí se predica lo que yo quiero y aquí va a predicar el que yo quiera porque esta iglesia es mía. Bueno, lamentablemente, cuando esa iglesia llega a ser de alguien, esa iglesia lamentablemente no es del Señor. La iglesia pertenece al Señor. Él fue el que la compró con su propia sangre. Cuando el hombre se adueña, ya deja de ser de Dios. Y algo parecido era lo que le había ocurrido a la iglesia de la Odisea. Roguemos al Señor que nos libre de ir por ese camino. Así que hoy día nosotros recibamos con gozo y alegría esta palabra. Abre tu corazón al Señor. Abre tu espíritu al Señor.
Padre eterno, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo llegues a cada vida hoy día, tocando el corazón, tocando la vida, que se vaya toda indiferencia, que se vaya toda insensibilidad. Padre, permite que tus siervos, tus pastores, tus pastoras, tus ministros, tus diáconos, los encargados de obra, los porteros, Raballí, Salanda, Raballí, Soa, los salmistas, los coristas, todos los que son parte de tu iglesia, hoy día, bendito Dios, dejen su indiferencia, dejen su tibieza, se bajen, se humillen, bendito Dios, y te entreguen la llave de su vida, y te digan hoy día con sus propias palabras, libremente expresen su voluntad, y te digan: Señor, perdóname, perdóname, porque te cambié por el Dios de lo material, te cambié por el negocio, te cambié por los bienes. Oh Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos perdón, nos humillamos, nos bajamos, reconocemos nuestro problema, aunque nos cuesta, dejamos el orgullo a un lado. Oh Padre eterno, recibe gloria, recibe alabanza. Bendito Jesús, entra de nuevo en nuestras vidas. Ven a tomar el trono que te pertenece, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, oh Raballí, Salanda, Rabacía. Cambia las vidas, oh Raballí, Salai. Ayúdale a todo aquel que escuche esta palabra, que escuche este mensaje. Alcánzalo con cuerdas de amor en este día, que no se pierda, Señor. Que sea capaz de doblegar ahí donde está, en su cuarto, donde sea que esté escuchando y viendo este mensaje, que sea capaz de doblegar su propia vida, abrirte el corazón, oh Raballiza, oh Alabacía, en el nombre poderoso de Jesús. Toda apatía hoy día se va, toda frialdad se va. El fuego del Espíritu Santo hoy día va a quemar tu vida, Rabacía, Salai. Limpia los ojos, Padre. Limpia los ojos de tu pueblo, de tus ministros, de tus predicadores. Muéstrale su verdadera realidad. Sarabasai, oh Rabasía. Reconocemos tu autoridad, Padre, en tu palabra. Es tu palabra, es tu nombre, es tu gloria lo que está en juego. Recibimos todo el beneficio de tu palabra. Recibimos las nuevas fuerzas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús para hacer las primeras obras. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, ayúdanos a tener ese celo. Bendito Dios, a ser ferviente, a perseverar hasta el final. Oh Padre, te damos gracias por toda vida que hoy día se expone a tu presencia, a tu palabra. Los bendecimos, los fortalecimos. Soltamos la palabra de sanidad en sus pensamientos, en sus mentes, en sus recuerdos. Quizá hubo una mala experiencia en algún lugar. Que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú no permitas que esa mala experiencia haga que esa vida se aleje de ti. Hoy día rompe con eso, entrega eso que te causó daño, que te causó dolor, entrégalo al Señor. El Señor dice: echar toda vuestra ansiedad, todo vuestro problema delante de Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. Recibimos tu palabra, recibimos tu presencia, recibimos tu bendición. Recibe gloria, recibe alabanza. Vamos ahí, glorifica al Señor. Habla la lengua del Espíritu. Oh, rabasisa, la yabasai. Oh, bendito Dios, recibe gloria. Alza tus brazos, bendice, alábala al Señor. Dios es bueno. Dios es merecedor de tu alabanza, de tu palabra de glorificación. Bendito eres para siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, este ha sido el estudio que hemos podido tener en esta ocasión, en el día de hoy. Y como siempre les pido a ustedes que, no sé, den un like, dejen un comentario de edificación para la gloria del Señor, se puedan suscribir los que no lo han hecho y también lo puedan compartir con otros hermanos y especialmente con aquellos que lo necesitan. Y si Dios quiere, bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión con un estudio poderoso de la palabra del Señor. Que el Señor la bendiga.